Bueno, vamos entonces a empezar con el regulador de carga. Bueno, primero, el regulador de carga es un dispositivo electrónico que lo que hace es no solo proteger a la batería de sobrecargas y sobredescargas, sino que tiene otras funciones. Las funciones son mostrarme, por ejemplo, en un display cuán cargada está la batería con porcentajes, con barras. Me puede decir cuánto es la corriente de carga de los paneles, la tensión de las baterías. Me puede dar un montón de información. Además, digamos, su función original era obviamente la de poder proteger la batería de una sobrecarga o de una sobredescarga. Y luego vamos a ver también que tiene otra función especial, que es la de lo que llama algoritmos de carga, que son la manera en la cual se debe gestionar la carga de la batería. Que ahora lo vamos a ir viendo un poquito mejor. Muchas veces tienen otra función, que es la que yo les comentaba, que tienen una salida que se llama control de carga. Y esta salida lo que me permite justamente es poder tener un consumo de 12 volts, pero que cuando la batería está al 20%, el regulador de carga es capaz de cortar esto y hacer que esta lamparita de 12 o 24 volts se corte para no sobredescargar la batería. Eso se llama función de control de carga. ¿Actúa automáticamente o...? Todo automático. Todo automático. Bueno, eso es lo de las ¿El regulador funciones. está bien seteado o uno lo setea de acuerdo al sistema que está utilizando? Lo que en general los reguladores se dan cuenta, por ejemplo, si es de 12 o 24 volts se da cuenta solo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que uno le setea? Le tiene que setear qué tipo de batería tiene, porque según el tipo de batería cambian el voltaje de flote, la tensión final, la sobredescarga, depende del tipo de batería. Entonces uno lo que le setea es si es de plomo ácido líquido, de plomo ácido de gel, si es AGM, le va seteando eso. ¿Está bien? ¿La de gel recibe un poquito más de presión de carga? ¿Cómo? La de gel puede que reciba Sí, más exactamente, un poquito más. Pero básicamente le seteas datos sobre el equipo de baterías. Sí, sobre las baterías. Lo único que hace el regulador de carga es gestionar eficazmente las baterías. Entonces todo lo que tiene que ver con las baterías lo ve él. Es lo que se le setea ahí. Lo del panel igual es simplemente... El panel lo único que hace es que cuando hay energía... Brindar carga. Exacto, tira carga directa. Cuando decís que es un microcontrolador, ¿qué tiene? Sí, es un microcontrolador donde vos le podés, tiene un botón y vos agarrás el botón y le decís tipo de batería, tic, 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 lo elegís. Y si no, lo podés conectar a la computadora y desde la computadora lo seteás. Depende si tiene display o no. Por ejemplo, este no tiene un display, se compra y lo podés tener y le pones un RJ45 a la compu, le pones una IP y lo podés setear. Exactamente. O un serie también, un RS232 también. Y te da los valores, o sea, podés hacer un monitoreo Sí, con eso pues, también. de hecho tiene funciones de data logger, es un montón de cosas. Ah, es un cacho de bicho. Sí, es bastante avanzado. Bueno, vamos a empezar entonces a ver un poco los reguladores, los tipos de reguladores. Básicamente existen dos tipos de reguladores. Lo que se llama un regulador de carga en serie, ¿sí? Que es este tipo de regulador que tiene acá. ¿Qué es lo que hace el regulador en serie? Bueno, fíjense que lo que hace es, cuando la batería está llena, abre el circuito este y deja de cargar la batería. Eso es un típico regulador en serie, que son los más utilizados. Luego está lo que se llama un regulador de carga en paralelo, que lo que hace es, cuando la batería está llena, abre el circuito, pero en vez de dejar este panel, digamos, los paneles en circuito abierto, desvía la potencia a una resistencia. ¿Ven? Y lo hace circular. Esos son reguladores de carga en paralelo. Ahora, ¿por qué es importante o a qué se debe la diferencia, no? Bueno, básicamente les voy a dibujar lo siguiente. Si ustedes tienen un panel solar, acá tienen el panel solar, acá tienen la batería, acá tienen la batería y acá tengo el regulador. Si el regulador de carga lo que hace es
abrirme o cerrarme el circuito, el panel lo que va a hacer es tener la tensión de batería o abrir el circuito abierto. ¿Se entiende? No va a cambiar nada. No le va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un aerogenerador, por ejemplo? Un aerogenerador, ¿sí? Imagínense que acá tengo un aerogenerador. Acá tengo el viento y esto está girando. ¿Está bien? La potencia mecánica del aerogenerador se traduce como el torque, que sería la fuerza que yo hago así, esto se llama torque, y la velocidad con la cual gira. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá tengo, por ejemplo, los cables y acá tengo un regulador de carga que es para el eólico y acá tengo mi banco de baterías. ¿Está bien? El torque, o mejor dicho, vamos a hacer así, la velocidad tiene que ver con la tensión que tiene el bobinado del aerogenerador. O sea, está relacionado con el voltaje de mis baterías. Y el torque está relacionado con la corriente, ¿sí?, de carga a mi batería. ¿Qué pasa entonces? Según el estado de carga de la batería, ¿sí?, si está al 0-100% que tiene distinta tensión, esa tensión se la transmite al bobinado del aerogenerador, o sea, digamos al generador, y más o menos al fijar esta tensión, más o menos fija la velocidad con la que gira. Entonces, cuando fija la velocidad, el viento lo único que puede hacer es, como no puede hacerlo girar más rápido, hace torque. ¿Se entiende? Es decir, hace una fuerza así. Entonces, esto se traduce en la corriente que carga la batería. Ahora, si yo de repente pongo un regulador de carga solar para este aerogenerador, ¿qué va a pasar? Cuando la batería esté cargada, ¿sí?, y abra el circuito, de repente la batería que le está poniendo la tensión por la cual le fijaba la velocidad, ¿sí?, Deja de fijar la velocidad deja de fijar. y corre libre y explota. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense esto. Cuando yo tenía baterías, yo fijaba más o menos la tensión, o sea, la velocidad de giro, y el viento, su potencia del viento, lo único que podía hacer es darme torque. ¿Se entiende? O sea, corriente. Cuando de repente yo pongo un regulador solar y abre, ya pierde la referencia de tensión. Y cuando pierde la referencia de voltaje, queda libre. Y si queda libre, empieza a girar mucho más rápido. Rápido, 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 y ocurre lo que llama que se embala. Gira tan rápido que mecánicamente no está diseñado para aguantar esas vibraciones y se rompe. Ah, se rompe el molinete. Sí, se rompe. Gira, empieza a vibrar tanto por la velocidad. Claro, que se rompe. Claro, porque ¿qué pasa? El aero tiene una velocidad mínima de arranque de viento y una máxima. Ajá. Pero esa máxima es, digamos, está en función de cómo está diseñado. No puede girar a infinita velocidad. Y si tenés muchísimo viento y no hay nadie que le está diciendo a qué velocidad angular girar, se va a embalar, va a girar rápido, empezar a vibrar, y se va a terminar rompiendo. Sí. Entonces, los reguladores de carga que se ponen acá son esos reguladores que vimos que se llaman en paralelo. ¿Y qué hace? Es decir, en vez de abrir el circuito, La resistencia. exactamente, tienen una resistencia que se llama resistencia de derivación. Entonces, cuando abre el circuito, en vez de dejarlo libre, el circuito lo que hace es lo conecta así. Está bien, la tenía que haber hecho del otro lado, pero bueno. La conecta así. Entonces la corriente viene y viene por acá. Entonces siempre esta batería queda abierta, esta corriente viene y la caída de esta tensión se calcula para que sea más o menos la de una batería. Entonces se fija la velocidad y el aero no se embala. ¿Se entiende eso? Por eso es que existe ese tipo de reguladores que antes se usaban en solar. Pero, bueno, sepan que ustedes podrían usar un regulador de este tipo en solar, pero no podrían usar un solar acá. ¿Se entiende eso? Las paletas esas se posicionan también para darle... El control de pitch. En los aeros que son grandes,
en los grandes, sí. Lo que hacen es que cuando hay mucho viento, Se ponen rectas. claro, ofrecen como menos resistencia al viento para, exactamente, o sea, ofrecen menos resistencia, o sea, para que giren, digamos, se mantenga la velocidad. Porque ¿qué pasa? El problema es que si viene mucho viento, va a ser tanta la corriente que va a generar que no aguanta el sistema. Entonces es como que lo empeora la aerodinámica con el control ese de pitch. Los aeros chiquitos no tienen ese control de pitch que es hacer así con las aspas. Lo que tienen es una cola que exactamente se llama freno furling. Entonces cuando viene el viento, lo que hace la cola se desvía, y cuando hay mucho viento se pone así la cola. O como los molinos de viento, exactamente, los de agua. Se pone así, entonces se desvía y el sol, exactamente, el viento en vez de pegarle, digamos, de frente, lo pega lateral. Cuando baja el viento solo, esa cola se repliega y se vuelve a poner frente al viento. Es lo mismo. Se llama freno furling, que es lo que tienen los aeros. Bueno. O se pliegan, si no directamente se mueve. También, exactamente. En general en los aeros estos se pliega así. Ahora, volviendo a esto, esta es la diferencia de los reguladores. Bueno, actualmente, la tecnología actual, digamos, de reguladores de carga y demás, antiguamente eran con relés. Los relés son una chapita que se pega y se cierra. Actualmente es todo transistorizado y es todo microprocesadores, ¿sí? O sea, es como una mini computadora o un mini celular, si quieren pensarlo, en el sentido del poder de cómputo que tiene. Lo bueno que tiene la electrónica es que es muy veloz, no se cansa la electrónica, o sea, el relé, que era una chapita que pegaba, cada tantos usos había que cambiarlo. En cambio, un transistor o cualquier cosa que hace lo mismo que el relé no tiene ningún problema. Y lo bueno que permite, ¿sí?, esto es que es capaz de manejar mucha corriente y consume muy poquito miliamperes, o sea, un porcentaje ínfimo. Bueno, dentro de esta tecnología actual básicamente existen dos tipos de reguladores, uno que se llama PWM y uno que se llama MPPT, que ahora se los voy a explicar. Pero bueno, como les decía, el consumo interno suele ser un 0.006% de la energía que maneja, o sea que no consume nada. Ahora, ¿cómo es el tema del algoritmo de carga? Resulta que, si bien yo les dije que la batería uno la podía cargar con el famoso C5 sin dañarla, resulta que los fabricantes, digamos, se han hecho estudios y demás de las baterías y han llegado a la conclusión que para alargar la vida útil a las baterías hay una manera de cargarla, ¿sí?, que es por etapas. De esta manera lo que ocurre es que la batería absorbe bien la carga, genera menos calor y es capaz de completar toda su carga en capacidad y de prolongar la vida útil de la batería. Cuando uno carga una batería del auto con la otra batería, se carga, pero no es la mejor forma, ¿sí? Lo mejor es usar esto que llaman algoritmos de carga, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el algoritmo de carga es algo que maneja electrónicamente el regulador de carga. Básicamente hay dos etapas. ¿Cuáles son estas dos etapas? La primera etapa se llama bulk, ¿sí? ¿Qué quiere decir la etapa bulk? Básicamente lo que ocurre es que se carga a tensión a corriente constante. Esta corriente constante máxima es la C5. Es decir, al principio, si la batería está totalmente descargada, hasta el 80% de carga yo le puedo dar el C5 sin ningún problema. Ahora, cuando esa corriente llega a su valor máximo, ¿sí?, lo que hay que hacer es disminuir la corriente de carga progresivamente. Esa etapa de disminución de corriente se llama absorption o, digamos, absorción. Y en esta manera de disminuir corriente es cuando la batería realmente puede empezar a absorber bien la carga, ¿sí?, y completar el 100% de carga. Esto tarda más, digamos, es como un proceso un poquito más lento. De hecho, si ustedes tienen el celular van a ver que del 0 al 90 o al 80 se carga rápido y luego cuando falta la última parte tarda un poquito más en cargarse. No sé si se han fijado, es porque va regulando la carga muchas veces. Bueno, entonces estas son las dos
cargas básicas que tiene el regulador de carga o un cargador inteligente, un cargador digamos de batería, hace esto. De esta manera se carga mejor la batería, dura más y demás. Bueno, cuando termina la carga, uno tiene la opción de que se reinicie automáticamente, entonces cuando se empieza a descargar la batería, según donde esté descargada, empieza en alguna parte, digamos, del 80 para acá, empieza con la parte de bulk o de acá con la de absorción, ¿sí? Bueno, los reguladores actuales tienen una etapa más, que se llama la etapa de flote. Una vez que, digamos, que esta tensión, digamos, que esta corriente, mejor dicho, empieza a disminuir, luego se carga 100% la batería. Y lo que hace automáticamente en esta tercera etapa es ponerlo en flote. Flote, acuérdense que era esa mínima energía que le daba el regulador para que la batería compense la autodescarga natural y que esté 100% cargada. Entonces, cuando termina la carga, ¿ven? Empieza a haber una corriente constante que lo que hace el regulador es poner, ¿sí?, una tensión, que es esa mínima tensión de flote, y queda acá. Si uno de repente empieza a consumir más, lo va a sacar del flote y va a volver a estar en alguna de estas dos etapas. En general, la batería, cuando se está al 100%, deja descargarse un porcentaje y luego reactiva la carga. ¿Está bien? Así no está todo el tiempo con mínimas descargas, como les había contado. Bueno, todos estos valores, digamos, que maneja el regulador, lo maneja con lo que se llama tensión de final de carga, tensión de flote. Son valores de tensiones que dependen del tipo de batería. Acá, por ejemplo, esto es un regulador, y lo que dice el regulador es, según si es de gel, sellada, GM, electrolito líquido, lo que fuere, tienen distintos niveles de tensión de flote, de tensión de absorción, de carga flotante, porque ¿cómo se da cuenta en qué etapa está midiendo tensión? ¿Se entiende? Entonces que para cada tipo de batería hay que poner... Exactamente, hay que poner el regulador y decirle qué tipo de batería que tiene setearlo en su banco de batería. Exactamente. Ah, se puede setear eso. Sí, exactamente. De hecho, en los cargadores de baterías de plomo ácido típicos de pared, ¿sí?, uno puede... le pone si es de gel, si es, o sea, se lo puede poner también, además de la corriente. Algo importante, esto que es corriente constante que vemos acá, es corriente constante por el gráfico. En realidad, si esto estuviese un cargador de pared, sí sería constante. Si fuese un sol, capaz que de repente viene una nube y esto baja, de repente el amanecer al mediodía, esto capaz sube al C5 y luego baja, ¿se entiende? Es como va a fluctuar un poco, ¿está bien? Pero no pasa nada. ¿Qué pasa si le aplicas consumo en el medio de la carga? ¿Implica que se haga ese tipo de carga en el momento que está consumiendo? No, lo que va a pasar es que cuando vos empieces a consumir de día, mientras carga, se va a ir una parte la corriente al consumo y otra la va a sacar de la batería. Y si vos consumís menos que lo que está cargando, la otra parte va a cargar la batería y va a estar cargándola dentro de la etapa, ya sea según el porcentaje de carga, en la etapa de absorción o en la etapa de bulk. Automáticamente se va a poner ahí. El laburo le va a dar con lo que tenga, digamos. Sí, con lo que haya en ese momento. Por eso ves que si ustedes pusieron más paneles que los necesarios, el banco de baterías muy chico en capacidad, si se pasan del C5 al regulador de carga, no va a hacer nada. Es responsabilidad de diseño no cargar las baterías con una corriente mayor a la que aguantan, ¿sí? Mayor al C5. Los reguladores, algunos tienen algo que se llama ecualización. ¿Qué es la ecualización? Bueno, cuando termina de cargar, uno puede programarle que ecualice la batería o puede hacer lo que llama una ecualización manual. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la ecualización? Muchas veces, digamos, la ecualización, imagínense que la batería se carga y va teniendo la batería ciertos vicios. Por ejemplo, el ácido y el agua se va estratificando, o sea, como si se va como separando por densidades, cuando tendría que ser como una mezcla homogénea. Y también puede ser que por sulfatación o haya pequeños lugares de sulfatación en algunos lugares de la placa, y puede ser que haya lugares donde no se lograron como convertir de sulfato a plomo, ¿sí? O sea, como que quedó ahí medio a mitad de camino. Lo que hace la ecualización es, le da una tensión durante un tiempo mayor que la tensión final de carga. Entonces, con esa tensión lo que hace es burbujear la batería. Al burbujearla hace que se mezcle bien,
¿sí? el electrolito, y además lo que hace esa ecualización es obligar a que se conviertan, digamos, la parte de sulfato que quedó a media, que no se convirtió por alguna razón, la obliga a convertirse en plomo y en óxido de plomo. Y si hay cristales de sulfato, se van a desprender y se van a ir afuera. Entonces, ¿qué pasa? Mientras están esos cristales de sulfato, esa placa queda como en un lugar medio inhabilitada, pero cuando cae esa parte ya vuelve a tener material activo expuesto, digamos, al electrolito. ¿Está bien? Obviamente, digamos, esto de la ecualización hay que tener cuidado, no hay que hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Porque es un sacudón que, digamos, está bien que le den, digamos, un sacudón cada tanto, pero no todo el tiempo, porque se puede llegar a dañar la batería. Es importante también tener en cuenta, ¿sí? Que cuando tienen baterías selladas, como obliga a, digamos, a generar hidrógeno y oxígeno porque le da como un pequeño hervor, hay baterías selladas que no admiten, ¿sí? De hecho no admiten la ecualización, porque después de ese sacudón, que es como una sobrecarga que se le da a la batería, después no le pueden volver a reponer agua, y si perdió mucho hidrógeno y oxígeno puede ser que se arruine. Por eso en el 98% de las baterías de gel y demás no está permitida la ecualización de ese tipo de batería. Por eso es que si tienen un banco de baterías de gel y demás, tienen que desactivarle al regulador la opción de ecualización. Igual siempre por default viene desactivada. Cuando seleccionás la batería de gel o que no hace la ecualización. En general, la ecualización siempre viene apagada, salvo que vos se lo coloques. Exactamente. ¿Lo hace automáticamente? O sea, no. Bueno, puede, ahora le vamos a ver, pero puede hacerlo automáticamente, ustedes lo pueden programar o lo pueden decir, bueno, hacelo ya. ¿Sí? En general conviene que hacer una ecualización después de entre 10 y 12 ciclos de descarga profunda. O sea, el cuarto día nublado, el último día nublado, cuando ocurren ya 10, 12 días nublados que se descargó todo, digamos, ahí conviene hacerlo. En general se hace pocas veces al año. Ah, pero antes de que vuelva a cargar. O sea, en el último día nublado, no cuando después vuelve. No importa, es porque la ecualización tiene que estar cargada la batería, porque es un poquito más que la carga. Entonces vos pones ecualización, ¿qué va a hacer? Va a cargar y el regulador de carga va a esperar a que tengas la suficiente luz para poder aumentar un poquito esa tensión. Ah, claro, lo va a hacer automáticamente, sí, cuando se haya exactamente. Cargado. Vos y lo siempre pones para que cuando vuelva a tener su nivel, exacto, también se ecualice y ya exacto, se limpie. Siempre es importante que ustedes estén presentes cuando se hace la ecualización, porque en general es un sacudón que se le da a la batería y cuando fallan las baterías o tienen algún defecto, esa falla se presenta en la ecualización y ustedes podrían llegar a detectar alguna anomalía y ahí parar el proceso. ¿Cuáles son los medios para ecualizarlo? ¿Cómo? ¿Cuáles son los medios para ecualizarlo? ¿Los medios? Sí, ¿cómo lo ecualizo? Desde el regulador o programás una ecualización o le pones... lo podés hacer manual. Monto la información. Sí, es todo desde el display del regulador. Exactamente. Es como una computadorita y tiene su función. Bueno. Bueno, dentro de los reguladores electrónicos que son los típicos, ¿sí? Acá les voy a pasar igual para que vean, este es un regulador de una marca excelente, que es Morningstar, que era de Schneider, es excelente. Este es un regulador de carga, ¿sí? Que es de la tecnología de PWM, que ahora se lo voy a explicar. Y es de 12, 24, 48 volts, ¿sí? Vean que es bastante grande, ¿no? Ah, ¿y nadie fabrica eso? En realidad, Santrex... ¿Lo de los interruptores? Claro, bueno, Schneider Santrex hizo como un spin-off y es una empresa ahora distinta de Schneider. Estamos hablando de la misma empresa. Exacto. ¿Por qué el tamaño del disipador? Ahora se los explico. Haceme acordar y ahora se los explico. Bueno, ¿cómo es el tema de los reguladores? Originalmente eran on-off, o sea, no tenía eso de las cargas y descargas, ¿sí? Es decir, lo de las distintas etapas. Cargaba o cortaba, no tenía más que eso, lo hacía con un relé. Cuando se empezaron a hacer con microprocesadores y demás, los primeros que empezaron a venir eran los de PWM, ¿sí? PWM lo que permite es justamente poder
disminuir la corriente, ¿sí? Disminuir la corriente en el proceso de, de absorción. ¿Sí? Lo permite electrónicamente. Si fuese un off solo, como eso no puede, es o pasa o no pasa. En cambio, estos PWM, ahora se los voy a explicar cómo puede disminuir la corriente, ¿sí? En la etapa, ¿sí? de absorción. En general, digamos, estos son los más económicos, vienen de corrientes hasta 60 amperes, son los típicos que se utilizan, estos PWM. Y bueno, hay de 12, 24, 48 amperes, siempre el parámetro eléctrico más importante es la corriente de masa. Estos PWM, ¿cómo es que funcionan? PWM significa modulación de ancho de pulso. Y es un concepto que en electrónica se usa muchísimo. Imagínense que yo tengo, de nuevo, mi panel, ¿sí? Tengo mi panel y tengo mi regulador de carga. Mi regulador de carga, ¿qué es lo que puede hacer mi regulador de carga? Electrónicamente es capaz de cerrar o abrir esta llave. Lo puede hacer electrónicamente, muy rápido. Es lo único que puede hacer. Un regulador on-off, ¿qué hace? ¿Deja pasar o no deja pasar? ¿Está bien? Sin embargo, un regulador PWM también hace lo mismo. ¿Deja o no deja pasar? No puede hacer otra cosa. Si yo tengo, imagínense, una corriente acá, ¿sí? De 10 amperes. Entonces yo estoy cargando la batería y de repente tengo mis 10 amperes, ¿sí? en mi etapa de bulk, llego al 80% y ahora de repente tiene que bajar la corriente hasta llegar al 100%, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo no le puedo decir al sol, bueno, disminuí tu intensidad y baja proporcionalmente la corriente. No puedo. Y lo único que puede hacer es dejar pasar o no estos 10 amperes. Es lo único que puede hacer. ¿Se entiende eso? Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es algo genial, que se llama PWM. Bueno, no sé si, a mí me parece fantástico, pero hace lo siguiente. Estos son mis 10 amperes, ¿sí? ¿Está bien? Que están pasando. Ahora, imagínense que yo lo que hago es dejo pasar 10 amperes, ¿sí? Y después no los dejo pasar más. Dejo pasar 10 amperes y no los dejo pasar más. Es decir, lo hago intermitente. Sí, si yo lo viese muy lento, ¿sí? Imagínense una lámpara, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Apago la luz durante 5 segundos, ¿sí? Y vuelvo a prender la luz durante 5 segundos. Yo vería que se prende y se apaga. Que se prende y se apaga, ¿se entiende? Pero imagínense que yo ahora esto lo hago muy rápido. La luz se prende y se apaga, la luz se prende y se apaga. Pero lo va a hacer tan rápido que mi ojo se va a dar el promedio. Y si yo esto lo hago rápido y prendo la misma cantidad que lo que está apagada, para mi ojo va a ver la mitad. ¿Se entiende? Entonces, oyendo esto, que lo hace muy rápido, si este tiempo que está apagado es el mismo que está prendido, el promedio va a ser de 5 amperes. ¿Se entiende? Y como esto lo hace rápido, es decir, ve un valor promedio. Lo mismo que pasa con alterna. ¿Por qué yo no veo que oscila? Porque lo hace rápido y yo veo algo fijo. Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Si de repente quisiese disminuir más la corriente, ¿qué es lo que haría? Para disminuir más la corriente haría esto. Hace más fino el tiempo. Es decir, esto es menor que esto. Entonces la corriente promedio acá puede ser de 1 ampere. Entonces, el regulador de carga, con esto que llaman modulación por ancho de pulso, PWM, es capaz de tener cualquier valor de corriente haciendo esto. Entonces es capaz
de disminuir la corriente haciendo eso. Por eso es que cuando un regulador, si ustedes están midiendo tensión o corriente, porque esto también lo hacen en la tensión, ustedes están midiendo acá con un tester, si están en esta etapa van a medir, digamos, una tensión, digamos, qué sé yo, 12, 14 volts, pero si están en esta etapa y miden, van a ver algo raro, porque en realidad lo que está haciendo es esto. Entonces es algo que tengan un tester especial que pueda medir estos promedios, van a estar midiendo cosas raras acá. ¿Se entiende esto? Eso es lo que es el PWM. Y si hay, como cuando los ciclos son así, digamos, desiguales, los pulsos son desiguales, no importa que sean desiguales, o sea, no hace como picos de tensión ni nada. No, porque lo único que hace es el promedio, es decir, acá el promedio entre esto y esto va a ser una corriente menor. A medida que vos aumentás el pulso, lo vas a ir aumentando tanto hasta que el pulso ya es uno solo. Y ahí vas a tener tu máximo... La corriente siempre la deja abierta, no la manda a ningún lado. Siempre queda abierta. Mira, el panel, claro, exactamente. Queda abierto. Claro, el panel como... Masa o no, masa, no. Abierto. Es circuito abierto, cerrado, circuito abierto, cerrado, circuito abierto, cerrado. Pero hace tan rápido que la batería ve el promedio. Y ese promedio es cualquier valor de corriente o tensión que le está emitiendo el regulador de carga. Pero a la batería no le hace nada que le entren no porque más o menos energía. No, porque eso es al resto de las cargas, pero la batería en sí... No, a la batería, ¿por qué? Porque en la etapa de bulk vos le tenés que disminuir la corriente. Ah, claro. Es por eso. ¿Quién absorbe esos picos de tensión que provoca esa...? Estos picos de tensión, como son rápidos, no pasa nada. No lo nota la batería. Nota el promedio. Hablando internamente de regulador. No, el regulador es... ¿Un capacitor que lo absorbe? No, es un transistor. Esto es una llave transistorizada que cierra el circuito, lo abre, cierra el circuito, lo abre, cierra el circuito, lo abre. ¿No se genera un pico de tensión eso electrónicamente? No. ¿Genera temperatura? Cero. No pasa nada. Los transistores hacen eso. Hacen eso. De hecho, todos los controles de iluminación LED que bajan intensidad o los controles de los motores de corriente continua, todo se hace a través de esto que es PWM. Ah, ¿sí? ¿Y cómo regulas el pulso? En alterna se usan variadores de velocidad. No, ¿por qué? Porque en continua, si vos tenés una batería de 12 volts, es muy complicado disminuir la tensión. Y si la disminuís la tensión, estás gastando un montón de energía. En cambio, haces esto y listo. Claro, por eso a vos te favorece mucho. Sí, esto es algo espectacular. Sí, por la forma que... Exactamente. Bueno, después hay otro tipo de regulador que no es común también, pero no es tan común porque sale mucho más barato, que se llama MPPT. ¿Sí? El MPPT es el seguidor de punto máxima potencia. Es un regulador especial, digamos, que tiene ventajas comparado con el otro. Ahora se los voy a explicar, pero más o menos es más caro que el otro, pero tiene la ventaja de que me permite utilizar toda la energía o maximizar la potencia que tengo en un panel solar. Y ahora se los voy a explicar de nuevo en el pizarrón. Y es importante que vean esto. Bueno, ayer vimos, ¿sí?, que los paneles tenían una curva característica que tenía más o menos esta forma, ¿se acuerdan? Donde acá tenía la corriente y acá tenía la tensión. Entonces, ¿qué pasa? Mi batería, imagínense que mi panel es de 12 volts, ¿sí? Este es el punto máximo de potencia. Imagínense que es de 120 watts es mi panel. Acá tengo más o menos la típica tensión pico, que es de 17,6. Y la tensión de circuito abierto, que es más o menos 21 volts. ¿Está bien? Las baterías, acuérdense que cuando estaban descargadas, estaban más o menos en una tensión de 10.5 volts. Y cuando estaban cargadas, más o menos vamos a poner 14 volts. ¿Está bien?
Cuando la batería estaba en 10.5 volts, ¿qué hacía? Le ponía su tensión al panel, ¿sí? Ponía la tensión al panel y el panel entregaba una determinada corriente. Cuando se iba cargando la batería y llegaba a su punto máximo, también le imponía esa tensión al panel y el panel entregaba esa determinada corriente. No podía entregar otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? La batería lo que iba a hacer era siempre entregar, siempre moverse en esta parte del panel y nunca iba a llegar al punto máximo de potencia del panel. El hecho de que nunca va a poder, del hecho de que con las baterías nunca pueda llegar al punto máximo de potencia del panel, hace que haya, por ejemplo, un 20% de ineficiencia, o sea, que voy a estar perdiendo, no voy a poder estar sacándole al panel. ¿Por qué el fabricante? Acuérdense que la cuestión por la cual la tensión era cara por la cantidad de celdas en serie que ponía el fabricante, que ponía 36 de 0,6. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque cuando yo lo llevaba al panel a un lugar de alta temperatura, bajaba la tensión. Entonces, si el fabricante calculaba la cantidad de celdas para tener una tensión de 14 volts y este punto de máxima potencia estar en el rango de la batería, lo que iba a ocurrir era que si yo de repente llevo el panel a un lugar de alta temperatura, iba a disminuir la tensión y yo no iba a poder cargar mi panel. Entonces el fabricante, para cubrirse de eso, pone 36 celdas y esto me lleva la tensión más para la derecha. Y si bien me conviene, porque cuando me va a andar en cualquier lugar del panel, nunca voy a estar en el punto de máxima potencia. Cuando yo pongo mi regulador de carga normal, el PWM o el que fuere, ¿sí? Cuando yo pongo un regulador normal, lo que ocurre es que el regulador es prácticamente un cable, o sea, deja pasar la tensión o no la deja pasar. Básicamente hace eso el regulador del PWM. Entonces, siempre voy a estar en este rango perdiendo esa energía. Ahora, existe otra clase de regulador que se llama MPPT. MPPT en inglés significa seguidor de punto de máxima potencia. ¿Qué es lo que hace el MPPT? Cuando yo tengo un regulador normal, cuando está cargando la batería, es un cable así directo a la batería. ¿Está bien? Entonces viene la corriente que va a estar dada por cualquier momento del estado de carga, pero nunca va a tener la potencia máxima. Ahora, ¿qué es lo que me permite el MPPT? El MPPT, que es este tipo de reguladores, es un aparato que se pone entre el panel y la batería, que cumple todas las funciones de regulador de carga normal que habíamos visto, pero tiene una ventaja. Es capaz, ¿sí?, de tener dos valores distintos de tensión, acá y acá. Acá va a tener el valor de tensión de la batería. ¿Está bien? Pero acá él es capaz, ¿sí?, de poner cualquier valor de tensión. ¿Y qué valor de tensión va a poner? Va a poner 17.6 volts. Si el panel es de 12, ¿no? Va a poner 17.6 volts. Entonces, si pone 17.6 volts, voy a estar en el punto máximo de potencia. Y la corriente que me va a entregar va a ser la corriente máxima. O sea que la potencia que voy a estar poniendo a la batería va a ser justamente 120 watts. Voy a estar trabajando acá. ¿Se entiende eso? ¿Y dónde lo puedes enviar eso? ¿En línea? ¿Qué pasa? Imagínense que esto fuese 100% eficiente. Entonces la potencia que yo tengo acá, que sería la potencia del panel, debería ser igual a la potencia que está recibiendo la batería, ¿verdad? La potencia del panel son 120 watts, ¿sí? Imagínense que la batería está en 12 volts, ¿sí? O sea, en un valor entre 10,5 y 14 está en 12 volts. Entonces, la potencia de la batería, ¿qué va a ser? La tensión de la batería por la corriente de la batería. ¿Y esto qué va a ser igual? Va a ser igual a 12 volts por la corriente de la batería. ¿Está bien? O sea que la corriente por la cual va a cargar la batería, ¿sí?, va a ser de 10 amperes. ¿Qué quiere decir?
yo le pude, con este regulador, pude transferirle toda la potencia pico del panel a la batería. Y como, exactamente, y como él como puede manejar corrientes distintas, tensiones distintas y corrientes distintas, la tensión acá la puso la batería. La de acá la puso el MPPT, lo cual obligó al panel a estar al punto máxima potencia. Se transfirieron esos 120 watts y se tradujeron en 10 amperes. Si la batería empieza a cambiar, ¿sí? Es decir, está por ejemplo en 10,5 volts o lo que fuere, va a aumentar, digamos, la corriente. Pero esto siempre voy a estar dándole 120 watts. Voy a estar en el valor máximo, entonces no voy a perder potencia. Esa es la ventaja del MPPT comparado con el PWM o con cualquier otro regulador, que es capaz de laburar acá. De todos modos hay que tener cuidado con el tema del exceso de la velocidad de carga. Exactamente. El C5, exactamente. Ahora, fíjense lo siguiente. ¿Cómo este regulador de carga sabe esta tensión? Primero, uno le puede setear por parámetros este valor, y él sabe cómo es la curva. Entonces él sabe, si la radiación baja, ¿sí? Siempre el punto máximo de potencia va a estar sobre una recta. Entonces él va a poder siempre sacar la máxima potencia. Hay otros que directamente ustedes no le tienen que poner nada y tienen algoritmos especiales en los cuales va como estudiando el panel y solo saca los parámetros. Ahora, un regulador de estos puede salir 20.000 pesos y un regulador PWM puede salir 3.000. Entonces, ¿qué es lo que conviene? Va a depender de que sea más barato, poner 20% más de paneles o gastar en este regulador, y va a depender del tamaño del sistema. ¿Se entiende? Sí. Bueno, así funciona, digamos, el PWM. Y el a veces que tenés lugar para poner paneles. Depende, eso también depende, exactamente, del lugar físico disponible. Entonces, bueno, ahí vimos el MPPT y antes habíamos visto el PWM. Bueno, ¿cuáles son los típicos parámetros eléctricos del regulador de carga? Bueno, primero es el voltaje nominal. ¿Sí? El voltaje nominal puede ser de 12 volts o 24 volts, pero igual, o de 48, pero igual siempre, o 96 o lo que fuere, pero siempre digamos los voltajes, la tensión nominal siempre va a ser la máxima que va a aguantar es la del circuito abierto de los paneles, pero nominal es 12, 24, 48, y si es MPPT puede manejar mayores tensiones, ¿sí? O sea, una de las ventajas de también tener un MPPT es que uno puede tener paneles, digamos, en, no sé, 48 volts y una batería en 12. ¿Sí? Les permite hacer eso y de hecho es hasta más eficiente. El máximo voltaje de entrada, que es justamente el voltaje de circuito abierto de los paneles. ¿Sí? Esto es importante. El valor, digamos, típico en el cual ustedes van a comprar el regulador de carga es por corriente. ¿Sí? Tiene que aguantar justamente el C5. O si ustedes tienen el regulador de carga con función de carga, o sea que puede iluminar, es decir, pueden sacar 12 volts o 24 lo que fuere a una línea de iluminación, aguanta la misma corriente, ya sea para sacarla, digamos, hacia un circuito de iluminación o la de carga. Entonces, si yo tengo más corriente de carga que la que necesito de los paneles, el regulador igual va a tener que ser de la corriente de iluminación, ¿se entiende? Va a ser el valor más grande de corriente que pase por él. Y estos reguladores tienen protecciones típicas, es decir, si uno los conecta al revés o si hay un cortocircuito, lo que fuere, salvo que sean en el borde de las baterías, suelen estar protegidos. También les avisa si la batería baja, les avisa cuando se está por cortar el circuito para no sobredescargar la batería. Tiene un montón de funciones que les avisa justamente de los estados del sistema. Pero eso te avisa, vos tenés que estar ahí mirándolo, obviamente, no es que tienen un sí, remoto se escucha. Igual se puede, hay aplicaciones que se pueden poner por SMS, por mail, hay un montón de cosas si tenés red, y si no es sonoro. Es sonoro. Algo importante. Vos dijiste que se le podía poner un RJ45 en la pantalla. Exacto, eso se puede, exactamente. Se puede, según el regulador. Para ponerlo en un lugar remoto todo el equipo y el televisor. Sí. Se puede. Para configurarlo en distancia. Sí, para ver online los parámetros. Eso se puede hacer. O sea, se puede hacer
cualquier cosa, se puede pasar por SMS o lo que fuere. Vale preguntarte si el regulador de MPPT cargaba más rápido las baterías. Sí. Carga más rápido las baterías y sí, porque aprovecha el punto máximo. Exactamente, porque siempre está a máxima potencia. Ahora vamos a ver algo que se llama compensación de temperatura. ¿Se acuerdan que yo les había comentado que los reguladores tenían algo que tiene que ver con medir siempre el estado de carga de la batería? El problema es que el estado de carga de la batería lo medía midiendo tensión, y la tensión variaba, ¿sí?, con la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Según la temperatura, puede ser que el regulador de carga piense que la batería está, por ejemplo, cargada cuando no está cargada, o que finalice la carga de la batería y ya esté pasado del máximo valor de tensión del fabricante. ¿Se entiende eso? Lo mismo ocurre con la descarga. Muchos de los reguladores de carga tienen un sensor de temperatura. Muchos lo tienen adentro. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ponen el sensor de temperatura, perdón, si el sensor de temperatura está dentro del regulador de carga y ponen el regulador de carga en el mismo cuarto que las baterías, todo va a estar a la misma temperatura, y el regulador inteligentemente puede agregar, ¿sí?, esa compensación de temperatura para que no haya problemas, ¿sí?, por la baja o aumento de la tensión, ¿sí?, por la temperatura. Es decir, él solo corrige y sabe cuánto es el 100%, el 80%, el 40%, lo que fuere. Ahora, muchas veces las baterías no están en el mismo recinto que el regulador. Entonces lo que traen los reguladores es la opción de colocar un sensor de temperatura que se pone en el borne de la batería, o muchas veces se pega, como este de acá, ¿sí? Este es un sensor de temperatura del regulador ese que es tipo el Santrex, o se pega en la batería y es capaz de tomar la temperatura, y automáticamente lo que hace es compensar, ¿sí?, en base a las mediciones de temperatura, los valores de 100%, 80, 40, y los ajusta para que la temperatura no le afecta. En general esto se usa cuando van a hacer proyectos en lugares donde hay baja temperatura, ¿sí? Igual, obviamente, si pueden, lo pueden hacer siempre, pero siempre que estén fuera del intervalo entre 10 grados y 30 conviene, sobre todo si hay frío, porque es el caso en el cual se puede llegar a sobrecargar. Y bueno, sepan que es un accesorio que se compra aparte. Que se compra aparte. Y no son muy caros. No son muy caros. Acá tienen los sensores. Este, por ejemplo, es un cable, digamos que es RJ11, que parece el cable de red, pero es RJ11. Este es el sensor que se pega a la batería. Y esto se conecta al regulador. Muchas veces el regulador ustedes le pueden setear los valores que le dice el fabricante de cuántos milivolt por grado hay que corregir, ¿sí? Y luego lo hace todo automáticamente. Acá está cómo se conecta. Lo hace automáticamente. Ese es muy parecido a lo que mostraste. De hecho es ese. Y este es el sensor que utiliza ese, que es el Sandrex Morningstar. Bueno, el peor enemigo de la electrónica, y esto incluye al regulador, al inversor, a todo, es la alta temperatura. Lo cual siempre tiene que estar a una temperatura, digamos, de trabajo que sea la que les dice el fabricante. Ahora esto se los voy a explicar un poco más en detalle. Todo lo que es la conexión y desconexión digamos, del sistema, siempre lo que conviene es que, por ejemplo, conectar primero los polos positivos, ¿sí?, o los polos negativos. Depende en realidad de dónde esté la Tierra, ¿no? Hay sistemas donde la Tierra, hay que poner puesta a Tierra, y la Tierra puede estar en el positivo o en el negativo. En sistemas de telecomunicación o en la gran cantidad de reguladores comerciales, la puesta a Tierra va en el positivo, ¿sí? Igual esto tómenlo anecdótico, porque puesta a Tierra es algo eterno que se viene en el otro curso y es súper complicado. Pero bueno, sí, bastante complicado. Exactamente, sepan que porque a veces no es convencional, a veces no es convencional. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el orden básico? Primero, lo que siempre conviene es, primero el regulador, conectarlo a las baterías, ¿sí? Luego de las baterías, lo que pueden tener es el panel, y de última los consumos. Ese sería el orden de conexión. Igual están protegidos, los reguladores suelen estar protegidos, o sea que si desconectan la batería no le va a pasar nada, si desconectan los paneles no le va a pasar nada, pero siempre el orden es primero las baterías, luego los paneles y luego la carga. ¿Está bien? Ese sería el orden de conexión. Claro, que el mismo fabricante se lo suele decir.
Bueno, por último, antes de ver unos reguladores comerciales, les quería contar algo que en base a esto que me dijeron del disipador y demás. Este inversor de 45 amperes, creo, este regulador es de 45 amperes. Y 45 amperes es una corriente que, acuérdense que la corriente calienta las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay altas temperaturas, la electrónica, que es muy sensible a la temperatura, se ve afectada y se puede quemar. Obviamente, digamos, ¿por qué es importante esto que les voy a decir? Imagínense que ustedes... Existen, digamos, básicamente 3 maneras en las cuales se puede conducir o transmitir el calor, ¿sí? El primero es por radiación, es decir, si ustedes tienen algo que está caliente y lo tocan, eso es radiación electromagnética y sienten el calor. Otra cosa es si tienen un objeto que está caliente, que se llama transmisión caliente, y otro que está frío y lo juntan, se va a transmitir. Y luego hay otro que se llama convección. ¿Qué es la convección? En realidad, imagínense que tienen las estufas de tiro balanceados, ¿sí? Son una típica estufa. Esto calienta, ¿cierto? Empieza a calentar, a calentar, a calentar. Y lo que hace es que el aire que está frío acá, ¿sí? Viene, se calienta y se va hacia arriba caliente, ¿sí? O sea, cambia la densidad y sube. Esto lo vuelve a hacer todo el tiempo. Y así va calentando por convección. Vieron que hay estufas que son por convección, que son los típicos tiro balanceado, y otras que son por radiación, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hace todo el tiempo. Lógicamente, el aire frío, cuando agarró el calor que había acá, se lo llevó, de alguna manera, ¿no? En un sistema de calefacción me conviene porque se lleva el aire. Para que esto funcione, ¿qué es lo que tiene que pasar? Primero, tengo que tener una superficie, es decir, la estufa esta, ¿sí? Si yo la veo, tiene que tener una superficie en la cual el aire venga, ¿sí? Y tome el calor. ¿Se entiende? Y lo otro que tiene que pasar es que acá y acá tengo que tener una distancia que esté despejada. Porque si yo acá le pongo a esta estufa, le pongo algo o lo pongo muy abajo, no puede agarrar el aire. ¿Se entiende? No puede tomar el aire y no lo puedes sacar de una manera convincente. Entonces, siempre que se instalen cosas electrónicas como el regulador, el inversor, lo que fuese, tienen que mantener justamente esta distancia para poder permitir la convección. Cuando yo tengo vamos a volver a dibujar acá, cuando yo tengo mi regulador de carga instalado en mi tablero, yo lo voy a estar viendo de costado, acá tengo mi regulador, ¿sí? Tengo que mantener esta distancia que me dice el fabricante. Esto ocurre también con el inversor o con lo que fuere, que suele ser 20 centímetros o lo que fuese. Es esta distancia. Esta distancia lo que va a hacer es justamente permitir que haga esto. Esto calienta por efecto Joule, porque pasa corriente y calienta. Entonces es como si tuviese una estufa. Entonces lo que va a hacer el aire frío que viene acá es sacarle el calor y llevárselo. O sea, va a mantener un equilibrio de temperatura. Creo que a veces lo mete que están perforados arriba y se atira el... En realidad sí, hay que tener esta distancia y mantener una buena ventilación en el gabinete. O sea, no puedes tener un gabinete que se cierre acá. Tenés que tener esta mínima distancia. Entonces, bueno, esto que se llama convección natural es importante respetarla porque si no, se les va a quemar el regulador o lo que fuere, ¿sí? Sobre todo cuando está a máxima potencia. Si está a potencias bajas, es decir, si esto está preparado para tener 40 amperes y ustedes lo hacen funcionar a 5 amperes, no pasa nada. Pero cuando lo empiezan a hacer funcionar a las corrientes de diseño máximo, sí, es importante tener esto que es lo que se llama la convección natural, ¿sí? Esto es algo natural, es decir, ocurre solo porque cuando tengo una superficie caliente. Ahora, sobre los disipadores. ¿Qué son los disipadores? El disipador no es más que una superficie, ¿sí? Como estas aletas, una superficie como esta, donde el aire viene por acá, se calienta y se va al aire caliente por allá. ¿Por qué tiene estas aletas? Porque imagínense que yo tengo una superficie así grande, ¿sí? O sea, yo quiero captar el mayor aire que pueda, porque el mayor aire que pueda, más voy a conveccionar.
O sea, más calor me va a quitar. Entonces yo tengo una superficie grande, como esta que tengo acá. Al ser esta superficie grande, ¿sí? Yo la uso para conveccionar. El problema es que debería tener una superficie así grande. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Yo la puedo ir doblando, ¿sí? y seguir teniendo la misma superficie. ¿Cómo la puedo ir doblando? Puedo hacer algo así. ¿Se entiende? Esperen que lo voy a hacer mismo que se me está yendo. Ahí está. Puedo hacer esto. Si yo esto lo estiro, voy a tener toda la superficie. Pero lo que me permitió es conveccionar en toda la superficie, pero en menor volumen. ¿Está bien? Entonces el fabricante lo que me hace es estas aletas, que son para que conveccione, tiene esta forma porque en realidad la superficie equivalente sería como la suma de esta más la suma de esta. Si yo lo estirase como un acordeón, tendría una superficie así. Entonces, para hacer menor espacio, ¿qué hace? Las va doblando y las va colocando acá. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo tapar acá con nada, porque si no el aire no va a poder salir y esto va a empezar a levantar temperatura. Y se me va a quemar el electrónico. ¿Se entiende? Bueno, por último, lo que vamos a ver son algunos reguladores comerciales. Bueno, los primeros reguladores comerciales que vamos a ver son unos que acá en Argentina comercializa SolarTech, ¿sí? Son bastante económicos, hay de 12, 24, 48 o 48 volts, son excelentes, ¿sí? No tienen mucha información, pero son excelentes, son muy buenos, o sea, en cuanto a confiabilidad y demás. Y de hecho proceden de Alemania estos, o sea, son buenos reguladores. No tienen información de corriente, de tensión, pero tienen el estado de carga, tienen algoritmo de 3 etapas, control de temperatura interno, tienen un montón de cosas y un montón de protecciones. ¿Se fabrica o integra? Importa y le pone el sello. Ah, ok. ¿Sí? Estos creo que son de una marca alemana que se llama... Eso no es fabricación nacional. No, interesa ahí, ¿no? No. Sí, exactamente. O sea, SolarTech lo que hace es, en lo que son paneles, él compra las celdas, que son commodities. O sea, es decir, las celdas no se fabrican acá en Argentina. Entonces, ¿qué hace? Se importan, se cortan y se van sumando y se hacen los paneles. Es como que SolarTech hace como la integración del panel. Entonces, bueno, tienen estos reguladores que son excelentes. Luego tienen algo un poco más sofisticado, que son lo que vimos ahora. Que lo bueno que tiene este regulador es que puede ser usado con una carga resistiva como en un aerogenerador, o puede estar usado directamente como en un panel solar. Aguantan hasta 45 amperes, en cambio los otros creo que lo máximo son 40 amperes. Y no tiene información, salvo que ustedes le pongan acá un aditivo que es una pantallita. Y también tienen salida, o sea, les permite poner un sensor de temperatura. Y además tiene salida en vivo de datos y demás. Ustedes pueden hacer cosas muy interesantes con estos. Que es de Santrex. Santrex es un spin-off de Schneider, que es una marca súper conocida francesa de electricidad. Y bueno, y TriStar, Morningstar y demás, es justamente la marca de esto. Porque, o sea, Santrex tiene otros tipos de reguladores. Tiene uno que se llama SunSaver y demás. Bueno, esto es un Santrex MPPT. Ven que es más grande porque manejan mayor potencia y, o sea, mayores corrientes. Este es distinto, ¿no? Este es un MPPT que es mucho más caro.